será el milenio? Los 1000 años serán una época dorada en la que el Señor Jesucristo, el Mesías de Israel, establecerá su gobierno sobre esta tierra. Y en la nueva creación de los cielos nuevos y la tierra nueva, el Señor reinará por siempre jamás. Escuche atentamente el análisis del profesor Frank Mendoza en nuestro canal de YouTube. No olvide suscribirse. Comenzamos. ¿Cómo le va? Hoy lunes 18 de abril de 2022 vamos a dar resolución bíblica a la siguiente pregunta. ¿Cómo será el milenio? Una gran incógnita que me hicieron, Pastor Frank, quisiera que nos hable sobre el milenio. ¿Cómo será el milenio? Los 1000 años, un periodo llamado la época dorada, cumbre, en la cual el Señor Jesucristo va a ejercer un gobierno mundial. Bien, les muestro ahí el primer gráfico, mi primer esquema. Tenemos ahí los 1000 años, que se caracterizará porque será un estado paradisíaco, vale decir, eh, una condición como el jardín del Edén, de armonía, de paz. Y también será el adelanto del reino eterno en la nueva creación. Será el adelanto, el preámbulo, entonces, del reino eterno en el establecimiento de los nuevos cielos y de la nueva tierra que va a producir el Padre Celestial, la nueva creación. En el estado paradisiaco que va a caracterizar el milenio, habrá pues un Edén, en donde los animales no serán feroces como lo son ahora. Hablamos del león, la serpiente, ¿verdad? El leopardo. Y hay una cuestión importante que también podemos leer ahí en el gráfico. ¿Por qué Dios encerrará a Satanás 1000 años durante este lapso para después liberarlo a que siga engañando? Quiero que abra su Biblia en el capítulo 20 del Apocalipsis. Capítulo 20, que nos detalla, Juan hace una referencia interesantísima sobre este periodo milenial mesiánico. Versículo 1 del capítulo 20 del Apocalipsis, leemos: Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Un ser angelical, poderoso, que tenía autoridad, por cierto, y que tenía una llave, bien, y en el versículo 2 leemos: y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató, ¿por cuánto tiempo? Ahí lo leemos en el versículo 2, por 1000 años. ¿Estos años serán literales o son de pronto años simbólicos o representativos? ¿Qué cree usted? Serán años evidentemente literales. Hay una escuela de pensamiento escatológico que se llama el amilenialismo. El amilenialismo sostiene de que no habrá un milenio. De hecho, no hay milenio para ellos, pero esto es algo totalmente antibíblico. Versículo 3: y lo arrojó al abismo, este ángel, al dragón, a la serpiente antigua, a Satanás el diablo, y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. La cuestión, la interrogante, ¿no? ¿Por qué Dios va a encerrar a Satanás por este lapso de tiempo para después liberarlo? Es decir, el milenio, escúchelo bien, usted que nos sintoniza en este programa de nuestra plataforma del canal de YouTube, Escuela de Teología, el milenio va a implicar el encierro temporal de Satanás para que no ejerza influencia ni su sola presencia
para poder tentar o hacer caer en el pecado a las personas. ¿Lo puede entender? Satanás será pues custodiado, encerrado en este abismo para que Jesucristo, el Señor, ejerza el gobierno sin la presencia ni la influencia malévola del padre de toda mentira, que es Satanás, el diablo. ¿Ya lo puede entender? Bien, entonces, pero ¿por qué Dios lo hará? ¿Por qué Dios lo va a encerrar para después liberarlo, para que siga engañando? Mire, leemos en el mismo capítulo 20 del Apocalipsis, en el versículo 7, cuando los 1000 años se cumplan, nótese bien, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Entonces, después de este encierro, Satanás será librado. ¿Para qué? Para poder nuevamente desarrollar o desplegar un trabajo de tentar, de engañar, de seducir, y va a levantar a 2 líderes, Gog y Magog, en esta última sublevación, la última gran rebelión postmilenial que va a ser Satanás, el diablo, en contra del pueblo del Señor. Versículo 9, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Es decir, esta última rebelión o sublevación que va a jefaturar Satanás, el diablo, postmilenial, va a ser frustrada por la intervención directa de Dios. Versículo 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia, es decir, el anticristo, y el falso profeta, 2 personas, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El destino final de Satanás será indudablemente el lago de fuego y azufre, la condenación, la aniquilación, la muerte eterna. Bien, ahora quiero mostrarles la siguiente lámina o esquema. Bien, ahí tenemos el marco apocalíptico de los sucesos del milenio. Marco apocalíptico de los sucesos del milenio. Bien, ahí tenemos 8 flechas, bien, ahí pintadas de color rojo, hecho a mano, y hay características o sucesos propios del milenio que van a acompañar, y que esto nos va a permitir tener ya un cuadro detallado de cómo será el milenio. ¿Cómo será el milenio? Bien, el milenio está ubicado después del retorno de Jesús a la tierra. El capítulo 19 del Apocalipsis es la narrativa crucial, cumbre del retorno o del regreso o del segundo venimiento de Jesús, del Mesías, a la tierra. Y después de esto va a acontecer el milenio. Bien, dentro de este marco apocalíptico de sucesos del milenio o propios del milenio, tenemos en primer lugar la política teocrática de Jesucristo. La política teocrática. Cuando hablamos de un gobierno, estamos hablando de la política. La política es el arte de gobernar. Bien. ¿Por qué teocrática? Porque es la política de Dios. Teos, teocrático, viene de Dios. Es el gobierno de Dios que se va a establecer en la tierra. El gobierno de Dios a través de la persona del Hijo de Dios, de Jesucristo. Y para ello, acompáñenme a Isaías capítulo 2. Bien. Isaías capítulo 2, versículos 3 y 4. Leemos: y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos en sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra.
Un tiempo de paz, evidentemente, donde Jesús va a establecer un juicio, una política teocrática mundial. También podemos leer en el capítulo 11 de Isaías, capítulo 11, los versículos 1 al 5. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos. Hay muchos jueces, hay mucha gente que hoy por hoy juzga, establece juicios según lo que le parece, bien, según lo que ven sus ojos. Y sin embargo, no es un juicio justo. En cambio, Jesús va a establecer un juicio justo. Dice, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia. Léalo, Isaías capítulo 11, versículo 4. Juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, es decir, a la bestia, al anticristo. Versículo 5. Y será la justicia como cinto en sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Mire, la justicia de Cristo en el tiempo del milenio. También podemos leer Zacarías 14:9. Busquemos lo que nos dice Zacarías capítulo 14, versículo 9. Nótese bien, Jehová será rey sobre toda la tierra. Esto hace una alusión al milenio, a los 1000 años davídico mesiánico, porque él es el nuevo David. Él es el Mesías prometido. Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Qué interesante, qué tremenda declaración en este texto. Bien. Lo segundo que podemos notar es que dentro de este marco apocalíptico de acontecimientos del milenio se va a dar el establecimiento de la pacificación mundial. Ya lo hemos leído, Isaías capítulo 2, versículo 4, ¿no es cierto? El establecimiento, anótelo, de la paz o de la pacificación mundial. La paz mundial, esperada por mucha gente. La ONU siempre ha velado por la paz mundial. Y las personas tienen derecho a vivir en paz. Todos tenemos derecho a vivir en paz, en un clima de armonía, de quietud, de sosiego, de calma. Sin embargo, esto se va a dar en el milenio. Tercero, armonía y benignidad en el reino animal. Armonía y benignidad en el reino animal. Acompáñeme a Isaías capítulo 11. Bien, vamos a demostrarlo leyendo Isaías capítulo 11, versículos 7 al 9. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Qué hermoso cuadro. Va a haber una armonía, entonces los animales no serán feroces. Mire, un bebé, un niño, imaginémonos a un niño acariciando una serpiente. A ver, pues es un peligro, ¿no? Latente. Imaginemos a un niño jugando con un león. Imaginémonos a un león jugando entretenido con una vaca, ¿no? O un elefante con un niño de pecho. Mire, esto va a darse en el milenio. Es decir, va a haber una trastocación, un cambio en cuanto a la conducta, el comportamiento del reino animal. También puede usted anotar Isaías 65, versículo 25, ahí en el gráfico que les muestro. En cuarto lugar,
tenemos la relación amistosa entre el hombre y los animales, claro. Isaías capítulo 11, versículos 8 y 9. Una relación de hecho amistosa, de paz. No va a haber rivalidad, no va a haber malicia. ¿Mm? Luego, la tierra será llena del conocimiento de Dios. Isaías capítulo 11, versículo 9. Vamos a releerlo. Porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren la mar. Es en el milenio, entonces, mis amados estudiantes de nuestro canal de YouTube, que la tierra se va a llenar del conocimiento del juicio del Señor Jesucristo, de la política teocrática de Jesús. Qué interesante es esto. Luego, no habrá inseguridad. Leamos Isaías 65. Isaías capítulo 65. Bien. Versículos 21 y 23. Isaías 65. Versículos 21 al 23. Edificarán casas y morarán en ellas. Plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Versículo 23. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Es decir, mire, edificarán casas, van a plantar viñas y nadie les va a arrebatar. Es decir, no va a haber inseguridad ciudadana. Hoy por hoy hay robos por doquier, asaltos, atracos, mucha delincuencia, bien, mucha inseguridad ciudadana, pero en aquel tiempo no habrá inseguridad. Habrá seguridad, habrá confianza para que la gente salga libremente al mercado, a dejar las puertas incluso de sus casas abiertas. Mire qué tal cuadro edénico, de paz, de armonía, nos ofrece el milenio. Y en último lugar, o como otro punto, otro suceso del milenio será la restauración de Israel. Sí, la restauración de Israel. Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11. Vamos a leer los versículos 11 y 12. Isaías 11, versículos 11 y 12. Asimismo, acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún queda en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elán, Sinar y Hamat, y en las costas del mar, y levantará pendón a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Esto nos habla de la restauración futura de la nación de Israel. También usted puede apuntar Zacarías 14, versículos 10 y 11. Bien, es decir, eso ya es un estudio aparte, ¿no?, que vamos también a analizar próximamente en cuanto a la restauración futura de Israel. Pero en última instancia, otro suceso que marcará el milenio es la muerte física. La muerte física aún no será erradicada. Isaías 65, el último texto, Isaías capítulo 65, vamos a leer en el versículo 20. Mire, no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Está hablando de la muerte física. Habrá una prolongación de la vida, ¿no? Claramente lo podemos observar en el versículo 20. Es decir, un niño no va a morir de pocos días, o sea, la condición de vida va a ser larga, la longevidad como existía en los patriarcas prediluvianos o antes del diluvio. Bien, luego leemos ni viejo que sus días no cumpla. O sea, va a haber gente anciana, longeva, pero va a haber muerte. O sea, la muerte física no va a ser aún destruida, sino después del juicio final. Después del juicio final. ¿Correcto? Oremos. Padre Santo, que este análisis, ese estudio haya sido de gran enseñanza, de gran
provecho, Señor, para cada uno de nuestros estudiantes del canal de YouTube. Padre Santo, te agradecemos porque podemos apreciar el milenio con tu palabra y podemos adorarte, oh Dios, y podemos también reconocer que tú, Jesús, eres el Señor de señores, el Rey de reyes, y que serás Rey en Israel, serás el Rey con ese gobierno teocrático. Te adoramos, oh Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús. ¿Cuánto decimos amén? Les bendigo, les extiendo un saludo, un abrazo, que la gracia y la paz de nuestro Dios sea con ustedes. Espero que esta respuesta escritural haya servido a todos ustedes para poder entender cómo será los 1000 años, cómo será el milenio. Hasta la próxima, hasta mañana.